Rema TV y Ministerio Sebenecer presentan el Retiro Internacional de Verano 2025, Año del Retorno. Un enlace en vivo desde Explanada 5 en la ciudad de Guatemala. Para mayor información, visítanos en www.ebenecer.org.gt y nuestras redes sociales. Sean todos bienvenidos al Gran Retiro Internacional de Verano 2025. Dale fuerte las palmas al Señor, al que es digno por los siglos de los siglos. ¿Cuántos están contentos de estar en esta actividad maravillosa? Amén. Le damos gracias al Señor por ese gran privilegio que nos concede hoy nuevamente de reunirnos para bendecir su nombre. Por eso creo que Él se merece un aplauso de acuerdo a la grandeza de su nombre. ¡Gloria a Dios! Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Rey. Le damos gracias a nuestros hermanos de Iglesia Judá de San Lucas, Zacatepeques. Tengo el gran privilegio de presentar a mi hermano y pastor Ronald Durán, pastor allá en Chile, a quien nuestro apóstol, nuestro padre espiritual ha delegado para compartirnos la palabra. Bienvenido, pastor. Que Dios le use. Muchas gracias. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. El Señor es bueno. Para siempre son sus misericordias. Bendecimos al Señor por su fidelidad y por este bello tiempo que nos brinda de poder estar en su presencia. Creemos que vienen cosas gloriosas para su iglesia, para su pueblo, de las cuales seremos parte y de las cuales la disfrutaremos grandemente. Damos gracias, ¿verdad?, a nuestras coberturas apostólicas por la confianza, este privilegio. Yo quisiera dar, junto a mi esposa, profundas gracias por los pastores, hermanos, la familia espiritual que estuvieron también orando por nuestra hijita, que gracias al Señor y por su bendita misericordia nos permite también tenerla con nosotros un tiempito más. Así que muchas gracias por su oración, al equipo de intercesión, porque tenemos una gran familia y la oración de los unos por los otros es eficaz. Así que muchas gracias por su apoyo, su oración. Quisiera que oráramos al Señor para poder entrar a este tiempo y poder recibir de su palabra. Acompáñenme en este tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús vamos delante de ti en tu presencia. Oramos, Señor, abriendo nuestros corazones delante de ti, suplicándote que tú vengas trayendo ese buen entendimiento, esa gracia, esa sabiduría, para poder ser pastoreados por medio de tu palabra. Llévate toda distracción, llévate todo pensamiento ajeno, idea contraria. Señor, que podamos estar concentrados y enfocados en lo que estamos haciendo, que estamos aquí en este lugar que ha sido apartado para la gloria y para la honra de tu nombre. Señor, que todo nuestro ser sea edificado por medio de tu palabra y que a través de tu Espíritu Santo seamos también pastoreados. Háblanos conforme a tu divina voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengo un poquitito de agua aquí. Bien, mis amados hermanos, estaba pensando, pidiéndole al Señor, el Espíritu Santo, pusiera una palabra en mi corazón. Quisiera entrar con ese versículo que es, ¿verdad?, aquello que nuestro amado apóstol, ¿verdad?, anoche estaba conversando. Siempre he pensado, o así lo he entendido, que debemos, ¿verdad?, tomar de ese fluir, de ese río y meternos en ese caudal, porque es el sentir que tiene, ¿verdad?, la cobertura apostólica, y eso partió compartiendo anoche. Dice el Salmo 107, verso 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Dice el versículo también 7, los encaminó por la vía recta para que llegasen a la ciudad que debían habitar. Nosotros entendemos que esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, es aquella ciudad que anhelaba Moisés, anhelaba Abraham, y anhelaban tantos hombres de Dios como también lo tiene que anhelar la iglesia, ¿verdad?, del Cordero.
sin ciudad, hambrientos, sedientos, en angustia. Dice la Escritura que clamaron a Jehová y que Él los guió por un camino recto para poder llegar a la ciudad habitada. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero finalmente son caminos de muerte. Y nosotros debiéramos, ¿verdad?, visualizar entonces, hermanos amados, la importancia de poder entender el tiempo que estamos viviendo, el tiempo peligroso que estamos viviendo, que son tiempos finales, y también poder identificar los patrones que se están repitiendo, porque así como fue la iglesia, ¿verdad?, en el principio, va a ser la iglesia también en el tiempo final, y los tiempos proféticos también se repiten. Y uno de los tiempos bien complejos, dentro de tiempos complejos que tuvo, ¿verdad?, la amada, ¿verdad?, del Señor, como también lo tuvo Israel en el tiempo, ¿verdad?, antiguo testamentario, en este ir y venir de querer agradar a Dios o rechazar la voluntad de Dios. Me acuerdo que hubo un tiempo que se le denominó el tiempo donde cada cual hacía lo que bien le parecía. El tiempo del libro de los jueces, donde se levantó una generación que no conocía a Dios, ni tampoco conocía la obra que Dios había hecho. Sus padres no les habían trasladado esa de alguna manera verdad de lo que Dios representaba para el pueblo y lo que Dios representaba para su amada. Dice el Salmo 107, versículo 11, quiero que podamos puntualizar el patrón. Dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. ¿No se oye? ¿No se oye? Ayúdennos, ¿se escucha ahí o no? Salmo 107, versículo 11. Ahí sí. Ahí le vamos. Salmo 107, versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Ponga atención en ese patrón. Fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Siempre Dios, hermanos amados, ha estado aconsejando, exhortando, dándonos su palabra, su consejo, porque es, ¿verdad?, nuestro Padre celestial. Y todo lo que es la palabra de Dios, todo lo que es la palabra de Dios es el consejo, es la corrección, es la instrucción, es la guía de un padre. Aquí el patrón me parece importante entenderlo, porque dice la Escritura que el tiempo de los jueces, donde el tiempo de los jueces cada cual hacía lo que bien le parecía, el juez tenía la responsabilidad, de acuerdo a Isaías capítulo 1, de poder llevar, ¿verdad?, al pueblo a caminar en justicia. Y que el consejo iba a hacer que el pueblo llegara a transformarse en una ciudad fiel, la ciudad de justicia y la ciudad fiel, presentes acá, ¿verdad?, en esta porción. Pero me parece interesante que dice la Biblia acá que fueron rebeldes. Mira el patrón, Salmo 107, verso 11, lo que estábamos, ¿verdad?, oyendo ayer. Dice el patrón acá, en la palabra rebelde, el H4784, Mara, amargo, desagradable, figurativamente alguien rebelado que se rebela, alguien amargo, amargura, alguien que cambia, alguien desleal, alguien, ¿verdad?, que fácilmente se irrita, se enoja, alguien provocador o que se deja provocar, alguien rebelde. Me parece interesante aquí los puntos con relación a eso, porque este salmo estaba, ¿verdad?, aludiendo a que el pueblo había estado sin camino, que había estado perdido, que estaba desorientado, que estaba, ¿verdad?, sin encontrar lugar ni habitación. Y la Escritura dice que fue porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová y fueron rebeldes y aborrecieron el consejo del Altísimo. Entonces eso provocó que esta rebeldía los transformaran en personas amargas o en personas desagradables. Generalmente la persona desagradable es porque tiene estructuras de amargura. Yo no sé si usted ha podido compartir con personas que son desagradables, que hacen de todos los momentos desagradables, una conversa, un momento de humor, un momento de comida, una cena familiar, como que tienen un manto de conflicto, como tienen un manto de amargura, a tal punto que generan un conflicto y un mal ambiente donde quiera que están. Eso tiene que ver con amargura. Fíjese, otro punto importante con relación a eso, que es
un desagradable, es un falto de amabilidad. Es un falto de amabilidad, carece de amabilidad. Me parece interesante el punto también acá con el rebelde, cambiar, pero no cambiar desde el punto de vista positivo, sino que tiene cambios que nadie entiende. Usted no sabe cómo tratarlos, un día está bien, otro día está mal, un día está humor, otro día está enojado. Usted le dice buenos días, ¿qué tienen de buenos? La verdad que uno no sabe cómo tratarlos. ¿Cómo te ha ido? Bien, pero se me va a pasar. Entonces al final, ¿cómo está el trabajo? No llueve, pero gotea. O sea, al final siempre usted no sabe cómo tratarlos, ¿verdad? Seguramente han sido conquistados por la faceta negativa de Jericó, a la ciudad de la luna. Todavía no han crecido como en la ciudad de Palmera, que es el crecimiento de un justo. Entonces aquí nosotros miraríamos algo interesante. Ponga atención, porque el rebelde que se extravía, que no tiene camino, que está desorientado, que se pierde, aquí dice la Escritura que es desleal o pierde la capacidad de ser fiel. Mire qué tremendo es eso. Recuerdo un párrafo bíblico que dice, así como se opusieron James y Jambres, ¿verdad? Y Jambres es amargura, a Moisés, y fueron, ¿verdad?, descalificados, fueron desaprobados en cuanto a la fe, pistis. Pero usted también entiende que el derivado de fidelidad, pistos, también tiene que ver con esa fidelidad. Entonces fueron descalificados por rechazar la autoridad. Mire qué tremendo. Aquí hay un pueblo que estaba rechazando la autoridad de Dios, rechazando la palabra de Dios, rechazando el consejo de Dios. Y esto terminó, hermanos amados, provocando que estuvieran perdidos continuamente. Sigamos, mire, Salmo 107, verso 17. Los insensatos, a causa del camino de su rebelión, los faltos de sabiduría, los faltos de consejo, los faltos de prudencia, los faltos de sensatez, ¿verdad?, a causa de sus maldades fueron afligidos. No todas las aflicciones tienen que ver, hermanos amados, con pecado. Hay aflicciones que tienen que ver con trato de Dios. La Biblia dice en Lamentaciones que Él no aflige a nadie sin propósito, y que a través también de la aflicción, dice el libro de Job, dice, Dios llama la atención de los suyos. A través de la adversidad, a través de la aflicción, Dios llama la atención de los suyos. Me recuerdo un versículo de la palabra que dice David, bueno fue para mí el haber sido afligido, porque aprendí a amar o a caminar mejor con tu palabra. O sea, la aflicción no siempre tiene que ver con una connotación de pecado, sino que tiene varias aristas. En el mundo tendréis aflicción. En otra versión dice, estaban debilitados, estaban oprimidos a causa de sus rebeldías y de sus culpas. Pero si cuando yo veo, hermanos amados, la insensatez, cuando yo veo, ¿verdad?, este camino, ¿verdad?, de ser insensatos en este trayecto, entiendo que la palabra aquí dice que ellos fueron tratados por sus errores, o fueron tratados por sus necedades, o fueron tratados por no querer recibir la palabra de Dios, no querer recibir el consejo de Dios. O sea, finalmente terminaron, ¿verdad?, extraviándose. Visualizo, hermanos amados, esa palabra es la palabra Derek. Tiene todas esas acepciones la palabra, ¿verdad?, Derek, y tiene que ver con calzada, carrera, costumbre, conducta. Ahí salen todas las que aparecen, pero ponga atención en el centro, porque es camino, viaje o senda. Y fíjese que es interesante, porque la senda de la vida, ¿verdad?, en este camino que el Señor nos va a perfilar, en el camino donde tenemos que aprender a comer del árbol de la vida. La Biblia dice, árbol de vida es la sabiduría. Árbol de vida es el fruto del justo. Árbol de vida es la respuesta de aquel que ha sido concedida. Entonces yo visualizo que a través del árbol de vida, a través de la sabiduría, a través del fruto del que sabe caminar, adquirimos, hermanos amados, una prolongación de vida. Cuando yo visualizo, hermanos, la prolongación de vida está directamente asociada con la honra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Este es el primer mandamiento con promesa. Quiere decir, hermano, que un acto de sabiduría es aprender a honrar, y a través de la honra nuestros días son alargados. Pero el libro de Eclesiastés dice, la necedad acortará los días.
Quiere decir que si es necio es porque perdió la capacidad de honrar. Y una forma de honrar a Dios es demostrando obediencia a su palabra. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? O sea que hay un principio, ¿verdad?, importante acerca de ese camino. Derek es la misma palabra que ocupa el Señor para llamar a su pueblo a la humillación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren, y se humillasen, y se apartaren de sus derek, de su calzada mala, de su carrera mala, de su conducta mala, de su viaje malo, de su senda mala, de su jornada mala, de su marcha mala, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mirando, ¿verdad?, estas porciones, entonces lo que yo visualizo es un trato continuo de un padre que está tratando de llamar a sus hijos para que vuelvan a casa. Por eso es que yo visualizo, hermanos amados, el Salmo 23, así lo he entendido, que es como el peregrinaje de todo el pueblo del Señor, que recibe el gran pastor, el megapoimén, y que termina esa linda historia con: en la casa de mi padre moraré por largos días. Así que tremendo, hermanos amados, es eso. Como es una historia familiar, quería pedirle al Señor cómo poder engranarlo, y me di cuenta que cuando el Señor fue a liberar a sus hijos, la declaración acerca de sus hijos fue esta: dirás a Faraón, Jehová ha dicho, así Israel es mi primogénito. Israel es mi hijo primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Era una confrontación de padres con hijos. Nuestro padre, hermanos amados, queriendo hacer que sus hijos retornaran a él. Por eso Jesús dijo: yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy. Nuestro Padre, Padre de todos los espíritus, ¿verdad?, nos envió. De Él salimos y a Él tenemos que volver. Verso 24: y aconteció en el camino, cuando iba Moisés en esta tarea, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Ponga atención, a Dios le interesa mucho los que caminan en su pacto. A veces nosotros, hermanos, podemos confundir el aceite con honrar el pacto de comunión que tenemos que tener con Dios. Y a veces, hermano, un ungido puede fracasar no porque le falte aceite, sino porque no honra el pacto. Y para eso es tan importante, hermanos amados, la compañera, porque dice la Escritura, hermanos amados, que Débora, que era la esposa de Moisés, ¿verdad? Séfora, que era la esposa de Moisés, dice la Biblia que circuncidó a su hijo y le tiró, ¿verdad?, el prepucio a los pies de Moisés. Prepucio manchado con sangre, y le dice: ciertamente tú eres, ¿verdad?, esposo de sangre. Aquí me llama la atención y permíteme sacar un principio. Dice la Escritura: el que haya esposa y el bien, y es una demostración de que el Señor se ha agradado de él. Hay ungidos que permanecen con vida porque sus esposas le ayudan a cortar la carne que ellos no han cortado. Ahí está. Mire qué bonito es el consejo de la esposa también. La orientación. Diga menos, diga amén. Tiene que aprender a escuchar también a su esposa. A veces la esposa tiene así: bueno, mi esposa tiene consejos masacre para mí, hermano, me deja todo doblado, pero entiendo que es por mi bien. Eso para que después no me vuelvan a aconsejar. Israel es mi primogénito. Estuvieron bajo el sol, que estaban, ¿verdad?, llenos, hermanos amados, de afán, de trabajo. El pueblo hebreo en esclavitud, en servidumbre. Imagínese usted lo que estar, ¿verdad? Mire, la promesa eran 400 años ibas a estar esclavo. Terminaron estando el pueblo 430 años. Pero imagínese un pueblo que todos los días se levantaba para trabajar, para estar bajo el sol abrasador. Y la Escritura dice, hermanos amados, que cuando uno permanece mucho bajo el atrio, bajo el sol, en el atrio, bajo el sol, la fuerza, la estructura de poderes no está en uno, sino que está en sus opresores. Entonces ellos, hermanos, no tenían esa capacidad de poder tener reposo, sino que se llenaron de amargura, de dolor, de tristeza.
Y el Señor quería ir cambiando, ¿verdad?, ese patrón. Por lo tanto, quisiera, ¿verdad?, compartir estos minutos que me quedan acerca del retornar al buen caminar, de retornar a la forma correcta en la cual debemos caminar. Restauraré vuestros jueces para que vuelvan a ser llamadas ciudad de justicia. Ciudad de justicia es una ciudad de los que saben caminar correctamente, de los que caminan no bajo emociones, los que caminan bajo principios, los que aprenden a caminar bajo la palabra del Señor. Esos son los que caminan bajo principios. Jesús quería esto de sus discípulos porque les dijo: si vuestra justicia, si vuestra forma de caminar no supera la de lo que son los fariseos y escribas, los que solamente saben y no viven, tampoco ustedes van a entrar. O sea, yo espero de ustedes que no solamente sepan, sino que lo que saben, lo vivan. Eso es lo que yo espero de ustedes. Entonces, nosotros hemos aprendido que no es lo mismo que Dios camine con nosotros, que nosotros caminemos con Él. ¿Se recuerda usted que 65 años Dios caminó con Enoc? Pero luego 300 años Enoc caminó con Dios y fue arrebatado. O sea, yo sé que el Señor, hermano, a nosotros nos ha guardado durante muchos lugares, muchas partes. A lo mejor ni siquiera te diste cuenta de dónde el Señor te guardó, te protegió, te libró de accidentes, de peligro, de tantas tragedias. A lo mejor tú eras ciego, no veías, de plano éramos todos ciegos, no veíamos tantas bondades del Señor, pero a través de su gran misericordia, a través de su gran bondad, Él, aún estando en la provincia lejana, aún estando lejos de la casa del Padre, Él permitía que hubieran, ¿verdad?, lapsus de gracia, lapsus de oportunidad, donde Él nos hablaba, donde Él nos exhortaba a través de una palabra, a través de un sueño, a través de un letrero, a través de cualquier forma y de cualquier manera. Él buscaba la instancia de poder hablarnos. Quizás nos habló como un forastero, quizás nos habló como un hermano amado jornalero, quizás nos habló de distintas maneras, quizás nos habló de distintas formas y nosotros no la habíamos reconocido. Hasta cuando realmente la palabra empezó a adentrarse en nuestro interior, y desde nuestro interior brotó esa capacidad de arrepentimiento que nos permitió nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo nuestros ojos se abrieron y pudimos reconocerle, volver a conocerle. Volver a conocerle de la forma y de la manera que Él quería que le conociéramos. Componente palabra es uno de los más importantes para ese escenario. Jeremías 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Si hay un buen camino, porque hay uno que no es tan bueno. Caminen por él y hallaréis descanso para vuestras almas. La misma declaración que hizo el Señor Jesucristo: tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, y hallaréis el descanso para vuestras almas. Es decir, que el yugo, como el buen camino, tienen que ver con estar caminando con nuestro Señor. Si caminamos con nuestro Señor, entonces nuestra forma de caminar va a ser agradable a Él. El buen camino entonces es necesario. Necesitamos volver a ese buen camino. Dice la Escritura, Proverbios 6, versículo 13. Este versículo habla acerca, hermanos amados, este capítulo habla de algunos versículos que señalan las cosas que al Señor no le agradan, las cosas que Él aborrece. Dice el versículo 13, que guiñan los ojos, pero que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Miren qué tremendo, que habla con los pies. Verso 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Yo cuando veo esto, hermanos amados, lo que entiendo entonces es que nuestra forma de caminar entrega un mensaje. Alguien puede decir, como cuando ustedes se han encontrado con esta conversación: ¿te pasa algo? No. ¿Tienes algún problema? No. ¿Estás triste? No. ¿Estás contento? No. ¿Qué te pasa? No. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. ¿Pero por qué actúas así? No tengo nada. Entonces hay personas que guardan silencio, pero su forma de caminar entrega el mensaje. Por eso que es tan importante entender
que aunque nosotros no lo verbalicemos con nuestras palabras, la forma en la cual comenzamos a caminar o la forma en la cual comenzamos nosotros a actuar va demostrando qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestro corazón, qué es lo que está ocurriendo en nuestra mente. Hay personas que cuando algo, hermanos amados, está mal por dentro, lo proyectan con cierto tipo de patrones y conductas, porque algo mal está dentro. No se ha adquirido la capacidad de poder conversar, de poder dialogar, de poder atacar el problema, no a las personas, y eso provoca que el caminar empieza a ser difuso, comienza a ser extraño. Sin embargo, la Escritura a nosotros nos muestra que debemos entonces comenzar a limpiar nuestro corazón continuamente. Debemos aprender a ordenar nuestros pensamientos, debemos aprender a ordenar nuestras ideas, debemos pedirle al Espíritu Santo que venga ministrando nuestra alma, conquistar nuestra alma, para no ser, ¿verdad?, un alma vacilante, para no andar en dos tipos de caminos, con un pie adentro y con un pie afuera, que tengamos un equilibrio emocional. Creo que es muy importante dejar que la obra del Espíritu Santo nos ayude a ser equilibrados. No puede ser que un día estés alegre, que otro día estés triste, que un día tengas fe, el otro día no tengas fe, que estés contento, el otro día que estés amargado, que el otro día quieres servir, el otro día no quieres servir, que un día quieres resucitar muerto y el otro día no quieres nada, etcétera, etcétera. No puede ser eso. Eso es un hombre de doble ánimo, y el hombre de doble ánimo será inconstante en todos los caminos de su vida. Dios nos quiere llevar a retornar al buen camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted quiere retornar a ese buen camino? Dice, miren lo que dice las palabras del Señor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjese que Amós capítulo 3, verso 3 dice, si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. A los cristianos también se les conocía como los del camino. Como los del camino. Pensaba yo en esto, la diferencia, me quedé con esa pregunta dando vuelta, diferencia entre un camino y una senda. Pensaba, hermanos amados, que el camino tiene que ver con un diseñador, tiene que ver con un arquitecto, con un estructurador, con un planteador, con alguien que trabajó en ese camino. La Escritura dice que Dios hizo caminos para que nosotros de antemano transitáramos por ellos. Él preparó caminos para nosotros, para que nosotros camináramos en esos caminos. Yo preparé obras de antemano para vosotros. O sea, Él preparó caminos, Él preparó obras, y sus pensamientos están también más altos que nuestros pensamientos, como sus caminos más altos que nuestros caminos. El desafío es ascender para meternos en los caminos de Dios y aprender a caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Ese es el gran desafío que tenemos, hermanos, para volver al Padre, para volver a nuestro Señor, para poder volver a esa reunión gloriosa, ir más allá de las cosas que nosotros vemos de forma natural. Debemos aprender a ser discípulos que comienzan a caminar de la forma en que tienen que caminar. Para poder caminar correctamente tenemos que tener un maestro de justicia. Cuando tenemos un maestro de justicia, cuando tenemos un maestro que camina bien, se hace más fácil aprender a caminar bien. Cuando no hay un maestro de justicia se nos complica más porque aprendemos y aprendemos mal. Entonces, aprendemos de sus malas enseñanzas o aprendemos de sus malas prácticas. Por eso dice, no te juntes con el hombre de enojo porque adoptará sus mismas formas, pero júntese con un sabio y sabio también se va a transformar. En el libro de Proverbios hay un montón de consejos acerca del caminar, de la forma de caminar, y la palabra que se repite, la frase que se repite mucho ahí es hijo, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Si los pecadores te llevan a caminar, hijo mío, no andes en sus veredas, hijo mío, no vayas por sus sendas, hijo mío, no vayas por este camino, hijo mío, apártate del camino, hijo mío, cuida tu caminar, hijo mío, y habla mucho acerca de la esencia del consejo del padre hacia un hijo para que aprenda a caminar bien. Ese es el desafío que nosotros tenemos que adquirir. Debemos ser capaces de poder subyugar nuestra alma, conquistar el alma para no
conformarnos con tener voz de predicador, sino aprender a caminar con voz de pastor en nuestra vida, que es aquel que Dios puso para velar por nuestras almas. Si usted solamente busca una voz de predicador, usted siempre va a estar aprendiendo, pero un padre, un pastor, modifica conducta, te da consejos, te da estructura, te da trazo, te da diseño. Por eso es que es tan importante, hermanos amados, aprender eso. Sigamos. Dice la Escritura, 1 Juan 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, si alguien dice yo estoy con el Señor, que se le tiene que ver en su caminar, sí o sí. El que quiera llamarse cristiano o del camino debe vivir como Él vivió. Usted dice que es, se le tiene que ver en su forma de caminar. Quien dice permanecer en Él debe, como aquel caminó, Él también a sí mismo caminar. La versión K2 dice, una persona que declara que está continuamente en unión con Él debe conducir su vida en la forma que Él lo hizo. Estamos leyendo el mismo verso. Pero mire, no solo diciendo tengo intimidad con Dios, sino caminando tras las huellas de Jesús. ¿Conoces al Señor? Amén. ¿Y cómo caminas? ¿Buscas de Dios? No, pastor, yo anoche me quedé en vela, pastor, usted no sabe cuánto yo oro. Toda la noche estuve orando. Toda la noche sin parar estuve orando. Y al otro día, hablando mal de Pedro, Juan y Diego. Entonces yo digo, ¿habrá orado toda la noche? Pastor, yo amo la palabra y la leo continuamente. Y tropieza en cosas, hermano amado, pequeñas. Mire, cosas pequeñas que son parte propia. Digo cosas pequeñas no porque no sean profundas, sino que son parte de nuestra esencia. Debemos aprender a perdonar. Debemos aprender a soportarnos unos a los otros. Debemos aprender a amar. Debemos aprender a servirnos, a servir al cuerpo, a servirnos como hermanos en Cristo Jesús. Son cosas pequeñas, no es que no sean profundas, son profundas, pero son cosas que nosotros debiéramos ya ir abrazando, masticando. Mire esto, Pablo alude a esto y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero miren la conducta, comportamiento o estilo de vida, carácter, reduplicación. Cuando yo me meto en el yugo con Cristo, se duplica el yugo de Cristo, entonces comienzo a caminar como Él caminó. Entonces acá se ve claramente que para poder participar de la senda de la vida, poder caminar correctamente, poder pararme, mirarme por dentro, mirar mi entorno y poder decir yo quiero transitar por ese camino, necesariamente necesito tomar el consejo y necesito también tomar la palabra y que sea parte de mi vida, lo que va a ser un ajuste de conducta, va a generar un mejor comportamiento y un estilo de vida que va de acuerdo al principio de lo que yo profeso. Hay muchas personas que no evangelizan a nadie porque no tienen un buen testimonio. Segunda de Crónicas 6, versículo 14, dijo, oh Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Tú guardas el pacto y la misericordia para con tus siervos, que caminan delante de ti con todo su corazón. Mire, Dios no está tan interesado, hermanos amados, en su comodidad. Dios está interesado en que usted cambie. A veces, hermanos, nosotros buscamos estar cómodos cuando Dios nos va a incomodar para poder darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Que Dios genere incomodidad a través de la palabra, que Dios genere incomodidad a través del consejo, que Dios genere incomodidad a través de la alabanza. Cuando estamos cantando la alabanza, si usted empieza a meditar la alabanza tiene declaraciones profundas. Y cuando usted empieza a cantar la palabra y usted empieza a cantar, pero si usted empieza a cantarla en su culto racional y meditándola, hay declaraciones bien fuertes que están en la palabra.
Y la palabra tiene la intención de poder incomodarte para generar transformación. El evangelio no es entretención, el evangelio es transformación, transformación, nuevos caminos, nuevas sendas, nueva forma de andar, nueva forma de hablar, nueva forma de mirar, nueva forma de obrar. Necesitamos esos ajustes en nuestra vida. Si nosotros no abrazamos ese entendimiento, podemos pasar 30, 40, 50 años, hermanos, caminando de la misma manera, cometiendo las mismas torpezas. No es cuánto tú sabes, es cuánto de lo que tú sabes comienzas a vivir y a practicar. Si nosotros, hermanos, podemos saber muchas cosas, y hermanos, es hermoso conocer la palabra, pero más lindo es tomar algo, abrazarlo, hacerlo vida y comenzar a caminarlo. Este es un principio de vida que yo quiero tener. Así que yo te pregunto en este día, ¿cómo está tu caminar? ¿Te has preguntado si a lo mejor te enfermaste en tu caminar? Si te enfermaste en tus pies y en vez de buscar a Dios, empezaste a buscar soluciones en otras partes, si tus pies se apresuraron en vez de a Dios, te apresuraron al mal. Descendiste a Egipto para buscar consejos, fuiste a buscar consejos a aquellos que carecían de sabiduría. Asa se enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No buscó a quien debería haber buscado. Cuando enferma tu caminar, cuando enferma tu forma de andar, es porque perdiste, hermanos, el pacto en tu forma de caminar. Usted camina de la forma que tiene que caminar, no porque alguien le esté viendo, no porque alguien lo esté observando. Mire algo sencillo que le quiero decir. Yo un día le hice una pregunta a un hermano, así, pero no un hermano en el culto. Una escuela, un discipulado, una reunión, no me recuerdo bien. Le dije, hermanos, una consulta. Y si usted tuviera que venir a servir hoy, por ejemplo, y anoche se quedó viendo pornografía, y anoche se quedó viendo cualquier cosa que no debería haber visto, o ayer estaba apostando en un lugar de apuestas, o andaba en un prostíbulo, o andaba alcoholizando o bebiendo, lo que sea, cualquier conducta impropia que no debería tener usted, pero lo hizo, a veces lo hizo. Y esa conducta no la supiera nadie, se subiría. Silencio. ¿Ok? Y si eso se grabara y usted viniera al culto y se pasara por las pantallas y todos vieran lo que usted estaba haciendo, ¿se subiría? Y ahí dijeron, no, pastor, porque vergüenza nos daría. No sabría dónde arrancar, me arrancaría, saldría, no quería ver a nadie, me cambiaría de iglesia, hermano, me iría. Temor de hombre. Si lo que más le asusta es que un hombre le vea, no tiene temor de Dios. Porque el temor de Dios te aparta del mal, no porque Él te vea, sino porque es tu forma de caminar, es tu forma de transitar. No estás haciendo cosas porque te ven o no te ven. Voy a hacer esto porque me están viendo y si no me ven, no. Entonces aquí está el proceso interno. Con relación a la administración, Jesús lo enseñó. Para poder caminar juntos, debo yo lavarle los pies. Hermanos amados, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, dice que el mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es la formación del caminar. Pero aquí es la administración del caminar. Si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Es decir, no puedes participar de este propósito porque yo no te conozco. Entonces, hermanos, la administración es la forma donde nosotros hacemos parte a Dios de nuestra forma de caminar, para que ajuste nuestra forma de caminar, para que ajuste nuestra forma de transitar, para que nos lleve a ese buen camino. Porque dice la Biblia que aquel que quiere ordenar sus caminos, Dios le mostrará su salvación. Dios le mostrará su rescate. Aquel que empieza a ordenar sus caminos. El Señor le mostró y le dijo, si yo, el Curios y el Rabí,
Si el Señor y el Maestro hago esto, ¿cuánto más ustedes deberían hacerlo? Entonces el lavamiento de pies es importante para poder transitar en el camino. Amén. Quisiera entrar acá. Hay distintas formas en las que nuestros pies son ministrados. Vimos la administración con agua. Aquí es una administración con vino. Y aquí voy a ir, ¿verdad?, aterrizando para poder ir cerrando, ¿verdad?, la enseñanza. Amós 9, versículo 13. Y aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva, el que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derritirán. Ponga atención, el que pisa la uva, el pie hundido en vino. La administración del vino en el caminar. La administración del vino en el caminar. Dice aquí, primera de Samuel 17, versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Ahora, pastor, ¿usted por qué puso a Goliat? Mire, aquí le voy a leer. La palabra Gat significa pisar de uvas, o lagar donde se pisan las uvas, o estanque para contener las uvas, un lagar. Y es interesante, hermanos amados, que la Escritura nos enseña que este gigante era de Gat. O sea que hay una administración, hermanos amados, de los pies que te puede llevar a la estructura filistea, que es la estructura zigzagueante, filisteo zigzagueante, va para allá, para acá, para allá, para acá, para acá. Y ojo, una costumbre de los filisteos es ocupar hijos ajenos para ir a la batalla. Entre paréntesis. Zigzagueante, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. No es equilibrado. No es equilibrado. Pero si nosotros ministramos nuestros pies en vino, quiere decir que tendremos una administración de gozo en nuestro caminar. Y cuando se pierde el gozo, hermano, en nuestro caminar, cometemos grandes errores. Fíjese que Pablo decía, pero de ninguna cosa yo hago caso, a fin de poder terminar mi carrera con gozo y poder cumplir el ministerio que se me encomendó de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Es decir, que no vamos a poder compartir correctamente el evangelio de la gracia de Dios si no ministramos nuestro caminar con gozo y consideramos nuestra vida demasiado importante. Déjeme decirle algo, iglesia. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de él la va a hallar. Si usted quiere que no le pase nada, eso es difícil. En el evangelio van a haber batallas, van a haber situaciones. En el mundo van a tener aflicción, va a venir el día malo, pero debemos confiar. Él venció, y como él venció, nosotros también venceremos. Así que no consideremos nuestra vida mucho más importante. ¿Usted sabe a quién le está hablando? ¿A quién le estoy hablando? A un carbón sacado del fuego del infierno. A él estoy hablando. A veces, hermanos, nosotros tenemos un concepto más elevado de nosotros mismos. Y la Biblia dice que debemos pensar de nosotros con cordura, considerando siempre a nuestros hermanos como mayores que nosotros. Ábreme paso que viene el hiper, mega, ultra, penta, giga, santo. Cuando, hermanos amados, somos un carbón que fue arrebatado del fuego del infierno, y por gracia y por misericordia estamos en este lugar. Un hombre llamado Pablo escribió 14 cartas apostólicas, 7 de puño y mano, 7 con otros siervos, y él dijo: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, Pablo, soy el primero. No dice era, dice soy el primero, siempre considerándote más bajo. La revelación que tú tienes, Dios te la dio. Los dones que tú tienes son del Espíritu Santo. Las capacidades que tú tienes, Dios te las otorgó. La iglesia que tú pastoreas, la iglesia que yo pastoreo, tampoco nuestra, es del Señor. Las ovejas son del Señor.
Las añadiduras Dios las provee. La vida Dios la otorga. La salud Él la concede. Entonces, ¿de qué hemos de gloriarnos? Sino en la cruz de Cristo nos vamos a gloriar. De que por su gracia somos lo que somos. Y su gracia en nosotros no ha sido en vano. Si la gracia de Él no ha sido en vano, entonces debemos, hermanos, comenzar a caminar con esa administración. Vino. Pablo le dice como un padre apostólico a Timoteo: Timoteo, algo me está llamando la atención, como que te me estás apagando, Timoteo. Así que te recomiendo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Me parece interesante porque Timoteo tenía un problema en su estómago. Y el estómago es parte importante para poder digerir el alimento. Y cuando no se digiere correctamente el alimento, Pablo le dice: te recomiendo que tomes vino para que puedas sanar el problema que tú tienes en tu estómago. Entonces yo veo, hermanos amados, que el gozo es uno de los antídotos que ocupa Dios para poder sanar, hermanos amados, el interior, para poder digerir correctamente la palabra. ¿Se recuerda cómo se curaron las heridas de aquel que fue herido o medio muerto en el camino? ¿Se recuerda? Con aceite y ¿con qué? Con vino. Qué forma más tremenda de sanar. Ahora, la importancia de esto es tremenda. Me meto, hermanos amados, acá porque este es el camino entonces no entendido. Hebreos 12, versículo 12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, para que la cojera no lo saque del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Regálame 2 minutos de tu atención para poder hablarte acerca de esto. Hebreos capítulo 12, la historia de un padre con un hijo. La historia que está referida en todo lo que hemos hablado. Un padre queriendo que el hijo vuelva a caminar de regreso a su casa. Y le dice: hijo mío, no te molestes, no desmayes cuando eres corregido por mí. Porque el padre al hijo que ama le enseña, le instruye, le corrige. Nosotros teníamos padres naturales que nos enseñaban conforme a ellos les parecía. Pero cuánto más nosotros hemos de abrazar la corrección de nuestro Padre Celestial para nuestro bien. No se molesten ni se enojen. Quiere decir que por no entender estos hijos el camino, se desmotivaban, se molestaban, se desalentaban cuando eran instruidos, cuando eran aconsejados, cuando eran direccionados. No les gustaba. Esto provocó, hermanos amados, que tuvieran condiciones. La condición que había ocurrido es que perdieron la comunión. Escúcheme bien. Dios le dio pan de ángeles al pueblo en el desierto, cuando caminaban por el desierto. Pan de ángeles. El problema no fue de pan, el problema fue de comunión. Cuando usted tiene mucho pan del cielo, pero no tiene comunión, va a seguir tropezando. Entonces viene y le dice: me doy cuenta que no están recibiendo el consejo, la palabra, la dirección, la instrucción, como un padre o un hijo, porque perdieron la comunión. Por eso, levanten sus manos caídas, doblen las rodillas paralizadas, vuelvan a poner aceite a sus rodillas y vuelvan a levantar sus manos para volver a adorar. Adorar, oración, comunión. Vuelvan a tener comunión, porque si vuelven a tener comunión, van a entender que quiero lo mejor para ustedes. No quiero amargarles, quiero lo mejor para ustedes. Sigan la paz. Construyan sendas correctas para sus pies derechas. Que la cojera no los saque, para que puedan seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sigue diciendo: no sea que haya alguno de vosotros que brote una raíz de amargura. ¿Se acuerda que al principio le dije? Salmo 107, que ellos se rebelaron y ellos fueron desleales, amargos, rebeldes, toscos, hermanos amados, difíciles. Pero la naturaleza de la rebeldía tiene que ver con la amargura. Y la amargura acá tiene que ver también con la hechicería.
Entonces viene acá y le dice, porque es mejor la obediencia que los muchos sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de tantos animales. Así, hermanos, es importante entender que nosotros debiéramos considerar lo que el Señor nos dice. No hay entre vosotros uno que deje de alcanzar la gracia de Dios, gracias, cariz, influencia sobre el corazón que proyecta una buena conducta en la vida. Una buena conducta en la vida, una buena conducta en el caminar. No sea que se amargue y comienza a contaminar a muchos. Y cuando empieza a contaminar a muchos, otros se enfermen y se apartan. No sea que haya uno como Esaú, que con un plato de legumbres despreció una primogenitura. Hoy en Cristo Jesús somos hijos primogénitos. A través de Cristo fuimos hijos primogénitos. Hay delicias a su diestra. Hay plenitud de gozo en su presencia. Y nosotros necesitamos aprender a ver el rostro del Señor. Termino con esto. Absalón estuvo 2 años alojado con su papá, porque su papá no tomó la resolución correcta ante la violación de Tamar. Luego mató a su hermano Amnón y se fue a Jesur y estuvo 3 años. Y luego mandaron a llamar a Absalón a Jerusalén y estuvo 2 años sin ver el rostro de su padre. O sea que Absalón estuvo llenándose de amargura durante un ciclo por lo menos de 7 años. ¿En qué terminó eso? En nada bueno. Lo único que terminó fue con la muerte de un hombre que su nombre era Padre de Paz y nunca pudo tener paz. Dios quiere que sanemos nuestro corazón, que limpiemos nuestro interior para que volvamos a caminar de una forma correcta, saludable y sana. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Podamos orar por esta palabra, por esta declaración tan importante de poder ordenar, poder retornar al camino. Creo que es muy importante entender que la diferencia entre esta enseñanza no la va a ser un llamado al altar, ni tampoco lo va a ser una expresión, hermanos amados, que pudiésemos tenerla, sino que va a ser la determinación en tu corazón, que tú digas, quiero comenzar a caminar correctamente. Puede levantar su mano y tomarse un minuto. Levante su mano en su presencia, tome su minuto. Me queda un minuto, por eso le digo, levante su mano y haga esta oración junto a mí. Dígale, Señor, si estoy caminando de la forma inadecuada, ayúdame a volver a caminar bien. Si me estoy llenando de molestia, de amargura, de resentimiento con mi padre, con mi pastor, con los hermanos, ayúdame a tomar el vino, el antídoto para echar fuera la amargura, para no ser un Esaú que desaproveche la bendición tan grande que tiene de ser un hijo. Ayúdame a volver a casa. Ayúdame a volver a casa y a estar apegado a la instrucción. El papá, cuando vio al pródigo volver a casa, se echó sobre él, le abrazó y le besó. No le habló de los errores, sino que le ministró. Luego le dejó al cuidado de los siervos y mandó a hacer una gran fiesta, porque el que estaba perdido había sido hallado. Volvamos a la casa de nuestro papá caminando correctamente, que nuestros pies se puedan ordenar en la presencia del Señor. Padre, oramos por esta palabra y te rogamos que tú ministres nuestra forma de caminar. A ti damos gloria, honra y alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Rema TV y Ministerios Ebenecer presentaron el Retiro Internacional de Verano 2025, Año del Retorno, un enlace en vivo
desde Explanada 5, en la ciudad de Guatemala. Para mayor información, visítanos en www.ebenecer.org.gt y nuestras redes sociales. Acompáñanos en una próxima transmisión.